Bueno, vamos allá. Hola, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde se encuentren ustedes, si se encuentran en el continente europeo o en el continente americano. En primer lugar, como siempre, pues darle las gracias, ¿no?, por estar aquí en este espacio. Una sesión educativa que vamos a emitir desde Forex Índices a través del espacio que muy gentilmente nos concede FX Street. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es. Imagino que la mayoría de ustedes ya me conocen, pero bueno, si alguna persona no me conoce, para él va esta presentación y para todos los demás, pues como siempre, darle las gracias por ser seguidores de nuestro equipo día a día y semana a semana. En el día de hoy vamos a tratar un tema, pues bueno, un poquito controvertido, que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, nos hace perder mucho tiempo en el mercado, nos hace o nos vuelve un poquito la cabeza del revés. Las herramientas, estrategias, sistemas operativos, planes de negocio, qué es cada una de estas cosas, cómo deben de configurarse, en fin, vamos a hablar en un primer momento de qué es una herramienta, herramientas de mercado, herramientas operativas, herramientas de gestiones de capital, en fin, hay miles de herramientas, ¿no?, cuando nos introducimos en los mercados de renta variable para negociar dentro de estos mercados. Abrimos páginas dedicadas a lo que es el Forex, índices bursátiles o cualquier otro tipo de mercado de renta variable, acciones de bolsa y demás, y encontramos enseguida cientos, miles de herramientas, ¿no?, con las cuales, pues, en un principio parece que nos van a servir para operar y que luego más tarde nos damos cuenta que con simples herramientas no llegamos a ningún sitio, ¿no? Necesitamos algo más que simples herramientas para negociar en estos mercados tan difíciles y tan complicados como los de renta variable. Para la sesión de hoy he preparado una serie de diapositivas, ¿no?, explicativas. No vamos a trabajar sobre los gráficos, ya estamos trabajando todos los días desde las 5 de la mañana siguiendo el mercado. Hoy la exposición y la explicación, el planteamiento de este tema va a ser a través de diapositivas, ¿de acuerdo? Vamos a ir desgranando una por una y vamos a ir explicando cómo debemos o qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de escoger herramientas para operar, ¿no?, en los mercados. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que una herramienta, como su nombre indica, es un simple utensilio, no es otra cosa, ¿no? Es un utensilio que debemos de utilizar y saber utilizar, evidentemente. No cualquier herramienta nos va a ser útil para operar cualquier producto, en cualquier temporalidad o en cualquier condición de mercado. Cada herramienta necesita de su colocación. Cada herramienta, una herramienta que puede ser muy buena en una condición de mercado, puede ser nefasta, ¿no?, en otra condición distinta. Una herramienta que es muy buena para el euro dólar la ponemos a trabajar en el IBEX 35 y es nefasta, ¿no?, o viceversa. Una que funciona muy bien en el IBEX funciona muy mal en el euro dólar, ¿no? Entonces, debemos de tener muy claro que una herramienta al final debemos de saber colocarla en un producto y en una condición de mercado adecuada, en una temporalidad adecuada, etcétera. Es decir, que una herramienta por sí sola no nos va a dar ninguna clave de mercado. Una herramienta, como su nombre indica, es eso, ¿no?, una simple herramienta que nos será útil o no nos será útil dependiendo de si conocemos esa herramienta, si conocemos el comportamiento de esa herramienta a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y si conocemos el producto que estamos operando. Eso es evidente, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta, como comento, que una herramienta pues es simplemente eso, ¿no? Una herramienta que debemos de saber colocar y debemos de saber acoplar en el producto que estamos operando. Voy a poner un ejemplo que puede parecer incluso un poco tonto, pero que es muy esclarecedor y muy indicativo de cómo, si utilizamos mal una herramienta, no nos va a servir para lo que nosotros pretendemos sacarle utilidad a esa herramienta. En la imagen tenemos una llave inglesa, ¿no?,
una llave inglesa que todos nosotros, pues creo que la conocemos, pero que sirve para apretar tuercas o aflojar tuercas. Pero si queremos poner un ladrillo con ella, pues vamos a tenerlo bastante complicado, ¿no? Es decir, esta herramienta es una herramienta útil, pero no para colocar ladrillos en un edificio, sino para apretar tuercas o para aflojar tuercas, ¿no? El ejemplo es muy claro. Con ello debemos de pensar que las herramientas operativas en el mercado funcionan igual. Es como un destornillador. Para apretar tuercas no nos sirve la llave inglesa, pero el destornillador no. El destornillador sirve para apretar tornillos. En el mercado sucede lo mismo. En el mercado hay herramientas que nos van a ser útiles para ciertas condiciones de mercado, para ciertos productos, para ciertas temporalidades, para ciertos momentos de esa cotización, y hay ocasiones en las que esa herramienta no nos va a ser de utilidad. Las cotizaciones y la dificultad de la negociación en la renta variable, sobre todo cuando acudimos al análisis técnico, ¿no?, para operar en la renta variable, la dificultad precisamente está en que los productos que se operan no todos los días nos marcan las mismas condiciones de mercado. Unos días se muestran más tendenciales, otros días se muestran más enrangados, etc. Cada día nos van mostrando unas condiciones de mercado. Unos días están más alegres, se mueven más puntos, otros días están más tranquilos, y ahí nos encontramos con la gran dificultad a la hora de aplicar nuestra operativa. Para ello debemos de seleccionar herramientas adecuadas y que se acoplen a lo que estamos visualizando en la cotización de ese producto y en esa temporalidad. Si utilizamos herramientas que no son adecuadas para ese producto y esa temporalidad, evidentemente no nos saldrán bien las cosas. ¿Que es difícil acoplar una herramienta a un momento determinado de mercado? Sí, es muy difícil saber acoplar bien una herramienta que nos sea útil, es difícil, pero con estudio, trabajo y constancia eso se consigue. Y es lo que un buen operador o lo que un operador debe de buscar. Un acople de una herramienta a una estrategia y a un producto, para que esa conjugación al final salga rentable y positiva en el tiempo con la estrategia que se pretenda configurar con ella. Porque debemos de tener muy en cuenta que una herramienta, ¿vale?, debe de ir incluida dentro de una estrategia, como una estrategia va incluida dentro de un sistema operativo y como un sistema operativo debe de ir introducido dentro de nuestro plan de negocio que tengamos estructurado para negociar en el mercado que estemos negociando, si es en Forex, si es en índices bursátiles o en cualquier otro mercado de renta variable. Es decir, primero, una herramienta que nos sea útil. En segundo lugar, ¿cuántas herramientas vamos a necesitar para configurar una estrategia? No por disponer de muchas herramientas vamos a sacar una mejor estrategia, ni mucho menos. Pero sí es cierto que para sacar una buena estrategia vamos a necesitar distintas herramientas de distinta naturaleza. De nada nos va a servir tener muchas herramientas de una naturaleza misma para plantear una estrategia, porque no nos va a salir bien. Cuando nosotros nos disponemos a construir un edificio como este que estamos viendo en la imagen, un edificio elevado que seguramente pues haya costado mucho dinero construirlo, mucho esfuerzo, trabajo, tiempo, muchos materiales, mucha ingeniería, mucha arquitectura, en fin. Ha necesitado, para construirse este edificio, ha necesitado de muchas herramientas, pero de distinta naturaleza. Es decir, no por contratar a 200 arquitectos podemos construir un edificio. Yo quiero construir un edificio, contrato a 200 arquitectos, a los mejores del mundo, y digo, pues voy a hacer un edificio.
Pero si me faltan los peones de construcción, si me faltan los oficiales, si me faltan los fontaneros o los electricistas, no voy a poder construir ese edificio. Entonces, un edificio lo podemos construir si tenemos buenas herramientas, buenos arquitectos, buenos fontaneros y buenos electricistas. En el mercado sucede absolutamente lo mismo. Si nosotros tenemos y disponemos de buenas herramientas, disponemos de conocimiento, sabemos el producto que estamos operando, sabemos la temporalidad que estamos operando, sabemos los horarios en los cuales estamos operando, conocemos la historia de ese producto, etcétera, etcétera, podemos construir un buen edificio. Es decir, podemos construir un buen trabajo y una buena estrategia para después operar en el mercado. Pero una herramienta por sí sola jamás nos va a dar una buena negociación y una buena rentabilidad en el mercado. Una herramienta por sí sola no es nada, ¿de acuerdo? Y tiene que venir acompañada de otras herramientas de distinta naturaleza y conjugadas todas ellas sacar una estrategia operativa. Estrategia operativa que irá después dentro de un sistema operativo completo y ese sistema dentro del plan de negocio estructurado que nosotros debemos de tener acorde a nuestro perfil de inversor. Dentro de lo que es las elecciones de las estrategias, debemos de conocer la naturaleza de las herramientas en cuanto a la configuración de la misma. Es decir, debo de saber si la herramienta que estoy utilizando es un indicador con una ecuación matemática impresa. ¿Qué quiere decir una ecuación matemática impresa? Por ejemplo, la imagen que estamos viendo de las bandas de Bollinger, que la mayoría de vosotros seguramente conozcáis. Es un indicador con una ecuación matemática impresa. ¿Cómo funciona este indicador? Muy sencillo. El indicador se va acoplando y el indicador va obedeciendo lo que le dice la media de las últimas velas que se han configurado dentro de la cotización de este producto y dentro de la temporalidad que estemos operando. Es decir, que este indicador lo único que hace es llevar una ecuación matemática impresa que a medida que avanza la cotización, el indicador obedece a lo que le dice la cotización y se va reposicionando. Como vemos, es un indicador que más tarde, en la sesión de hoy, volveremos a verlo también y hablaremos un poquito más en detalle. Indicador con ecuación matemática impresa, como por ejemplo el RSI, también, que todos conocemos, ¿no? El RSI lo único que es un indicador con una ecuación matemática que también se va reposicionando, entra dentro de los indicadores técnicos conocidos como osciladores y el RSI lo único que va haciendo es reposicionándose al ritmo que le va marcando la cotización. Y a ese ritmo el indicador se va acoplando, es decir, el indicador lleva una ecuación matemática impresa y va obedeciendo a lo que le dice la cotización. Recuerden que un indicador técnico siempre va por detrás de la cotización, nunca por delante. Es decir, que la ecuación matemática, el indicador la va sacando de cómo se va configurando la cotización. Un indicador técnico nunca va por delante, siempre va por detrás. Por eso debemos de saber cómo utilizar un indicador técnico con ecuación matemática impresa, porque no debemos de utilizarlo de la misma forma que indicadores técnicos, ¿vale?, con barreras fijas. Por ejemplo, un precio de apertura de jornada. Un precio de apertura de jornada, un precio de apertura mensual o anual, es un nivel fijo, no tiene variación. Si el precio de apertura anual del dólar franco suizo de este año 2015 es el nivel de los 0,9943, no hay otro nivel ni otro precio de apertura anual. Es decir, que estas herramientas son de carácter fijo, un precio de apertura anual como estamos comentando, como también una herramienta de carácter fijo es un precio máximo o un precio mínimo, con precios máximos o con precios mínimos, que es una herramienta útil para negociar, pero debemos de saber cómo funciona esta herramienta,
cómo debemos de utilizarla, qué máximos debemos de utilizar, si máximos por temporalidad gráfica, si máximos secuenciales, si máximos por día impreso, cómo debemos de utilizar la operativa con un precio máximo o un precio mínimo, que tiene un carácter fijo también y de carácter fijo, como podemos ver en la imagen, tenemos barreras denominadas o llamadas psicológicas, por ejemplo, en el euro dólar el 1,15, el 1,20, el 1,10, la paridad 1 a 1, el 1,50, el 1,30, pero son barreras fijas que tienen un comportamiento, las cotizaciones, cuando llegan a estas herramientas, tanto a los precios de apertura como a precios máximos o precios mínimos o niveles psicológicos, tienen un comportamiento. Y debemos de saber cómo operar con estas herramientas. Y debemos de saber dónde acoplar estas herramientas de una forma correcta. En qué espacios de tiempo, en qué temporalidades, en qué productos funcionan mejor estas herramientas o los indicadores técnicos con ecuación matemática impresa. Es decir, debemos de conocer esa naturaleza y debemos de conocer realmente cómo funcionan las herramientas con las cuales estamos trabajando en el mercado y las herramientas con las cuales estamos pretendiendo sacar una buena estrategia operativa. Tenemos, por ejemplo, también herramientas con números referenciados en secuencias numéricas, como por ejemplo los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci es una herramienta de secuencia numérica. La herramienta de retrocesos de Fibonacci, que casi todos ustedes la conocerán, la herramienta de retrocesos de Fibonacci, pues es una herramienta con secuencias numéricas, ¿vale? Que también debemos de saber en qué ocasiones podemos utilizarla, en qué productos nos funciona mejor, si funciona mejor en forex, si funciona mejor en materias primas, si funciona mejor en temporalidades grandes, si funciona mejor en temporalidades pequeñas. En definitiva, una herramienta con una secuencia numérica, como por ejemplo también tenemos la herramienta de avances porcentuales, una herramienta que nos va marcando lo que avanza o lo que retrocede una cotización. Desde el 0% avanza un 0,44, un 0,87. Herramienta que los seguidores de Forex Índices, evidentemente, pues la conocen muy bien. Es una herramienta, como comentamos, con una secuencia numérica. Secuencia numérica que evidentemente tampoco podemos utilizarla como cuando utilizamos un indicador técnico con ecuación matemática impresa. El comportamiento de la cotización sobre esta herramienta no es el mismo que con un indicador técnico y como tal debemos de saberlo a la hora de configurar una buena estrategia. Y también debemos de tener nuestras predilecciones, es decir, ¿con qué nos gusta trabajar a nosotros en el mercado? ¿Con indicadores de ecuación matemática impresa? ¿Con barreras fijas? ¿Con indicadores con una secuencia numérica como la que estamos viendo aquí? Nosotros después también debemos de elegir las herramientas con las cuales nos encontremos más cómodos a la hora de operar. Las herramientas están ahí para utilizarlas, como comentaba, hay miles de herramientas, pero luego nosotros como operadores y como buenos conocedores del mercado que estamos trabajando, tenemos que acoplar esas herramientas, ver, estudiar. El mercado hay que pelearlo muchísimo, hay que trabajarlo muchísimo todos los días para intentar sacar unas buenas estrategias a partir de unas herramientas adecuadas. El mercado hay que pelearlo y no por llevar muchos años hay que dejar de pelear el mercado, ni mucho menos. Los que llevamos muchos años negociando en los mercados sabemos que todos los días hay que ponerse las pilas y hay que reciclarse y hay que ir acomodándose a las condiciones de mercado que nos van proporcionando los productos que operamos.
No por aprender una estrategia ya vamos a tener solucionado el problema de la operativa, ni mucho menos. Esas estrategias serán modificables o tendremos que modificarlas a lo largo del tiempo o bien implementar otras estrategias para operar los productos que estamos acostumbrados a operar. En definitiva, que una herramienta debe de formar parte de una estrategia y esa estrategia siempre debe de ir acomodada a la condición de mercado que nos esté presentando el producto que estamos operando. Otras herramientas, por ejemplo, las conocidas también, figuras chartistas, el hombro, cabeza, hombro y demás. Bueno, si somos amigos o nos gustan estas herramientas, pues son herramientas operativas, pero simplemente eso. Un hombro, cabeza, hombro no nos va a dar la clave de una estrategia. Un hombro, cabeza, hombro forma parte. Debe de ir dentro de una estructura estratégica operativa, pero un hombro, cabeza, hombro por sí solo nunca nos va a hacer ganar dinero en el mercado. Necesitamos conocer lo que hay detrás del hombro, cabeza, hombro. Las figuras chartistas, ¿a quien le gusten? Bueno, perfecto. Una herramienta de estructura operativa, el stop de pérdidas y el límite de beneficios. Es otra herramienta que debemos de implementar a una estrategia operativa. Esta estrategia nos va a indicar cuándo salir del mercado con beneficios y cuándo salir del mercado en pérdidas y, evidentemente, cuándo debemos de entrar. Con alguna señal que nos esté dando, que nos esté proporcionando algún indicador técnico, le tenemos que colocar un límite de beneficios y un stop de pérdidas. El operador es una herramienta imprescindible y, evidentemente, también es una herramienta que se debe de saber utilizar. No es lo mismo colocarle un stop de pérdidas al euro dólar que a libra yen, que a libra dólar, que al dólar CAD, que al IBEX 35. No tiene nada que ver. Los stops de pérdidas y los límites de beneficios, como siempre, deben de ir acomodados al producto que operamos y a la temporalidad en la cual vamos a introducir nuestras operaciones. No es lo mismo introducir una operación en un gráfico de 5 minutos que introducir una operación en una temporalidad de 4 horas. Los stops de pérdidas y los límites de beneficios deben de ser muy diferentes. Una herramienta que debe de ir dentro de una estrategia operativa, la colocación de stop de pérdidas y de límites de beneficios. Como también otra herramienta imprescindible es un calendario económico. Saber si somos operadores intrasemanales o intradiarios, saber en qué momentos, en qué horarios y en qué países se van a publicar los datos macroeconómicos más importantes para protegernos de esos impactos que puedan tener las cotizaciones. Ayer tuvimos la reunión de la FED, datos de empleo de Estados Unidos, IPC de la zona euro. Mañana viernes vamos a tener también reunión del Banco Central japonés. En definitiva, todos los días tenemos datos macroeconómicos y eventos importantes. Necesitamos esta herramienta. Sin la guía del calendario macroeconómico no vamos a conseguir una eficiencia operativa dentro de los escenarios y es una herramienta que para plantear nuestras estrategias es vital y fundamental. No podemos operar en el mercado sin esta herramienta del calendario macroeconómico y también, claro, saber interpretar un poquito los datos macroeconómicos. Pero sobre todo el calendario macroeconómico debe de servirnos para protegernos de los impactos bruscos que pueda tener el mercado. De lo que no podemos olvidarnos nunca cuando operamos productos de renta variable es que el indicador más importante, sin duda alguna, es el del precio. ¿Vale? Aquí plasmado en un gráfico de candlestick, pero podemos tener gráficos lineales, también podemos tener gráficos de barras, hay gran cantidad y varios tipos de gráficos. El precio y el indicador de precios, sin duda alguna, es el indicador más importante, porque es el indicador que nos plasma la realidad de la cotización, es decir, el precio real en cada momento.
y debemos de ser muy conscientes de ello. Es otra herramienta que debemos de implementar a una estrategia. Precio real de mercado. Como otra herramienta que debemos de implementar a nuestra estrategia, sobre todo ya en los momentos finales de la configuración de la estrategia, es una buena gestión de capital para esa operación que vamos a abrir al mercado, dependiendo de nuestras capacidades económicas, dependiendo, por supuesto, de nuestro capital disponible para invertir. Debemos de saber realizar unas buenas gestiones de capital para acoplarla a nuestra estrategia operativa. Debemos de tener en cuenta que lo que vamos a hacer dentro de un mercado de renta variable es arriesgar nuestro dinero. Por consiguiente, una buena gestión de capital, acorde a nuestro perfil de inversor, será imprescindible a la hora de operar en estos mercados complicados. En definitiva, que herramientas hay miles de herramientas para poder configurar una buena estrategia. Y nuestra misión es pues la de seleccionar las herramientas adecuadas a nuestra forma de operar y a las condiciones de mercado que se estén presentando en cada momento. Nosotros podemos tener miles de herramientas, como vemos en esta diapositiva. Hay miles de herramientas variopintas. Cada una de ellas sirve para una función. En los mercados sucede lo mismo. Salimos a Internet, abrimos páginas dedicadas a los mercados de renta variable y nos salen miles de herramientas. Pero no podemos quedarnos con la primera que pillemos, hablando en tono coloquial. Tendremos que escoger un poquito esas herramientas, ¿no? Tendremos que saber si esa herramienta me va a ser útil para operar el producto que yo quiero operar. Debo de saber si esa herramienta me va a ser útil para operar en la temporalidad en la cual yo voy a operar. Como comentaba hace un poquito, de nada me sirve tener miles de martillos, aunque sean de formas diferentes, como en esta diapositiva. Un martillo sirve para lo que sirve y no sirve para apretar una tuerca. Hombre, si nos empeñamos y le damos muchos martillazos a la tuerca, a lo mejor al final conseguimos apretarla. Pero, hombre, para eso tenemos la llave inglesa, ¿no? O cualquier otro tipo de llave que nos sirva para apretar una tuerca. El martillo es para lo que es para dar golpes, ¿no? En los mercados sucede lo mismo. Si nos confundimos de herramienta, si no encontramos las herramientas adecuadas al producto que nosotros estamos operando y a las temporalidades que estamos operando y a las condiciones de mercado que nos está presentando ese producto, de nada nos va a servir una herramienta. Absolutamente de nada. Debemos de tener muy claro que la herramienta debe de ser acoplada, como comentaba hace un poquito. Si queremos construir un edificio, de nada nos va a servir tener a nuestra mano 200 arquitectos, los mejores del mundo, si luego no disponemos de peones de la construcción, si no disponemos de oficiales, ni de albañiles, ni disponemos de fontaneros, ni de electricistas. No vamos a ser capaces de levantar el edificio, por muy buenos arquitectos que tengamos. En los mercados sucede lo mismo. Por muy buenas herramientas que tengamos o que pensemos que tenemos, si no sabemos acoplarlas en el momento determinado, no vamos a conseguir una buena estrategia operativa. Porque herramientas, como comento, hay muchas y de distinta naturaleza. En el mercado, como para construir un edificio, pues sucede lo mismo, ¿no? Debemos de conocer la naturaleza de esas herramientas y debemos de tener muy claro que no por colocar muchas herramientas sobre la cotización de un producto nos va a salir mejor la operativa. En esta diapositiva, sinceramente, no se ve el indicador más importante de todos, que es el de precio. Las velas no se ven. Este señor, quien haya hecho este gráfico, pues imagino que se aclarará, pero sinceramente yo no sé ni por dónde anda el precio. Debemos de evitar esto. ¿Por qué? Porque el indicador más importante es el del precio. Y no por colocar muchas herramientas
nos va a salir mejor la operativa. La operativa nos va a salir bien si esas herramientas que colocamos son de distinta naturaleza y acopladas a ese producto que nosotros estamos operando. Como comentaba hace un principio, no es lo mismo el IBEX 35 que la cotización del euro dólar. Muchas veces el operador, sobre todo, pues bueno, los operadores noveles, pues lo que hacen es precisamente entrar en un estado de mareo, ¿no? Porque es como la diapositiva anterior, ¿no? El operador novel comienza a colocar un indicador que le ha dicho a alguien que funciona muy bien, luego le va mal un día, coloca otro que ha visto en internet, luego por su cuenta va colocando una herramienta, otra herramienta, pero sin tener claridad de ideas y al final lo único que consigue es un mareo tremendo. O sea, un mareo y una locura de cabeza porque no se da cuenta que está teniendo un gran fallo, ¿no? Un fallo muy grave y es el no darse cuenta de que en las herramientas no está la clave de la negociación. En las herramientas no está la clave, sino que la clave está en una configuración de una estrategia con varias herramientas de distinta naturaleza, ¿de acuerdo? Y luego aparte, evidentemente, que esa estrategia que esté bien configurada desde un punto de vista operativo, pues tiene que ir colocada, ¿no? Dentro de un sistema operativo completo y el sistema operativo dentro de un plan de negocio acoplado, ¿no? a nuestras necesidades. Cada uno de nosotros, como siempre comento en mis conferencias, cada uno de nosotros disponemos de un perfil de inversor y como tal, pues tenemos unas necesidades distintas. Mis necesidades no son las mismas de mi vecino, ¿no? Mis necesidades no son las mismas, estoy completamente seguro que de cada uno de los asistentes hoy en la sesión, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos unas necesidades y cada uno de nosotros tenemos un perfil diferente y en ello pues debemos de centrarnos para luego sacar pues bueno, un buen plan de negocio, ¿no? Para conseguir una buena estrategia operativa, pues necesitamos encontrar el engranaje adecuado, eso sin duda alguna. Nosotros podemos tener piezas sueltas, como en esta diapositiva. Tenemos varias ruedas, tenemos varias piezas de distintos tamaños y la clave para sacar una buena estrategia operativa, sin duda alguna, está en saber enlazar cada pieza, ¿no? El saber enlazar y conseguir un buen engranaje, rueda por rueda, conseguir un buen engranaje para que al final esto, con nuestro esfuerzo de saber hacer en el mercado y de saber negociar en el mercado, pues se vaya poniendo en movimiento poco a poco y todas las ruedas que vemos en la imagen, una con la otra, vayan en el mismo sentido acompañándonos para poder negociar. Es decir, que acompañen y nos ayuden a sumar fuerzas, porque cuando nosotros entramos a negociar en los mercados, lo que debemos de procurar es sumar fuerzas para que la operación que vamos a meter en el mercado en ese momento tenga muchas probabilidades de que nos salga bien. Y para ello necesitamos sumar fuerzas, no restar, ¿de acuerdo? Y para sumar fuerzas necesitamos lo que estamos viendo en esta diapositiva, un engranaje para que todo funcione perfectamente. Imagino que muchos de vosotros, pues bueno, habréis visto lo que es el funcionamiento de un reloj antiguo por dentro, ¿no? Es similar, ¿no?, a lo que estamos viendo. Son varias ruedas que van engranadas y que al final nos marcan una hora perfecta. Pues cuando nosotros nos disponemos a operar en los mercados, tenemos que seleccionar las herramientas adecuadas y tenemos que engranarlas bien, tenemos que acoplarlas bien para que nos sean de utilidad. Cuando pretendemos introducirnos en los mercados de renta variable, debemos de conocer la naturaleza de las herramientas. Por ejemplo, hemos hablado antes de indicadores técnicos con ecuación matemática impresa. Hay varios, hay cientos de indicadores con ecuación matemática impresa. Por ejemplo,
el RSI, que lo hemos puesto antes. Vale, el RSI, pero ¿qué nos marca el RSI? Bueno, pues nos marca fuerza, ¿no? Nos marca fuerza y luego nosotros sabremos cómo debemos de utilizarlo. Si lo queremos utilizar para divergencias, si lo queremos utilizar para sobrecompras. En definitiva, un oscilador como este, un indicador técnico con ecuación matemática impresa, tiene unas pautas muy claras para que luego nos sea útil en el momento de acoplarlo en una estrategia. Por ejemplo, otro indicador con ecuación matemática impresa. Tenemos aquí el momento. Perdón, el de volatilidad histórica. El indicador de volatilidad histórica pues nos va marcando también con una ecuación matemática los tramos y la condición de volatilidad que tiene este producto. Debemos de saber también qué es un indicador con ecuación matemática impresa para utilizarlo, pero debe de ir encajado en una estrategia con varias herramientas adicionales. Por sí solo, evidentemente, no nos va a ser de utilidad. Como el momentum, también indicador muy conocido, nos marca el momento, la fuerza del momento de la cotización. También muy útil con ecuación matemática impresa, pero que debe ir acoplado dentro de lo que es una estrategia bien configurada. El indicador de repulsión, muy conocido por quienes siguen Forex índices. Indicador de repulsión que es muy bueno para buscar divergencias en el mercado, por ejemplo. Bueno, pues es un indicador también que nos puede servir de utilidad, pero lleva impresa una ecuación matemática y, como comentábamos anteriormente, si lleva impresa una ecuación matemática, el indicador se va reposicionando con respecto a lo que le ordena la cotización. El indicador va siempre por detrás, el precio va siempre por delante y el indicador obedece a lo que le dice el precio. Por eso se llaman indicadores con ecuación matemática impresa. Debemos de saber si la herramienta que estamos utilizando nos sirve para movimientos tendenciales. También, como por ejemplo el indicador de supertendencia, un indicador muy óptimo para negociar con él, para introducirlo dentro de una estrategia completa operativa, para utilizarlo de herramienta como parte de una estrategia completa operativa en momentos determinados de mercado, en momentos definidos. Es un indicador pues que nos va a ser de utilidad a la hora de operar en los mercados. Debemos de ser conscientes también si estamos utilizando un indicador o una estrategia contratendencial. Si estamos utilizando una herramienta contratendencial, como por ejemplo una divergencia, ¿vale? Esto es una herramienta contratendencial, nos marca entradas al mercado en precios máximos y precios mínimos. En el caso de esta diapositiva, bueno, pues en precios máximos nos estaría dando entradas al mercado. También debemos de saber acoplarla dentro de una estructura estratégica y saber dónde va acoplado o dónde nos viene bien tener implementada lo que es una herramienta de divergencia. Herramientas de divergencias, por ahí en nuestra sección de vídeos educativos de nuestra página web hay una sesión dedicada precisamente a divergencias. Pues bueno, ahí se explica, ¿no?, cómo se operan divergencias y demás. Ello debe de ir introducido dentro pues, de una buena estructura estratégica. Debemos de saber si es útil la herramienta que estamos utilizando para generar cambios de tendencia, sobre todo como por ejemplo una línea de tendencia. Bueno, una línea de tendencia es una de las muchas herramientas que nos puede marcar giros en la tendencia de una cotización, ¿de acuerdo? O también otra herramienta que nos puede ser útil en ciertas condiciones de mercado, sobre todo en rangos direccionales alcistas o rangos direccionales bajistas, un canal. El canal debe de ir dentro de una condición de mercado determinada. Un canal debe de trazarse si las condiciones son óptimas para operar en canales. No podemos trazar un canal donde nosotros queramos
o donde, por usar un término vulgar, donde a nosotros nos dé la gana. Los canales tienen unas pautas para ser trazados, tienen unas pautas para ser operados y un canal debe de ir dentro de una estructura global estratégica. Si no, un canal por sí solo pues no nos va a dar un resultado óptimo, evidentemente. Entonces, bueno, debemos de tenerlo también muy claro que son herramientas que nos van a ser útiles. También a la hora de elegir una herramienta debemos de ser conscientes del mercado en el cual nos vamos a introducir. Debemos de tener muy claro que no es lo mismo operar pues lo que es un par de divisas, una herramienta que puede ser muy útil para operar un par de divisas, puede ser nefasta para operar un índice bursátil, como el DAX Etra, puede ser muy útil para el dólar yen y puede ser nefasta para operar el DAX Etra alemán, por poner un ejemplo. Y una herramienta que puede ser nefasta para operar el DAX Etra alemán, resulta que hay otra que es muy buena para operar el petróleo. En definitiva, que cuando nosotros salimos a operar en los mercados, imprescindible conocer lo que estamos operando, en qué mercado nos vamos a introducir. En Forex nos vamos a introducir en materias primas. Vamos a trabajar este producto a través de productos derivados como CFDs, warrants, opciones binarias, futuros, o vamos a trabajar a través de un precio de contado. Todo ello es imprescindible y forma parte de un plan estratégico que debemos de tener y es otra herramienta más. Conocer el mercado en el cual nos vamos a introducir. Porque si no conocemos el mercado en el cual nos vamos a introducir, pues bueno, mucho me temo que cualquier herramienta que coloquemos pues no nos va a ser útil. Aunque muchas veces lo parezca, parezca que las cotizaciones del IBEX 35, del DAX Etra alemán, del euro dólar o del dólar yen se parecen, sí, tienen cierto parecido, pero no son iguales. Y debemos de conocer ese mercado y debemos de conocer ese producto. ¿De acuerdo? Otra herramienta, ya para la última parte de la sesión, es la herramienta de comportamiento histórico del precio. Son un tipo de herramientas que debemos de conocer muy bien cuando nos introducimos a operar un par de divisas o un índice bursátil, ¿no? Estos comportamientos históricos debemos de conocerlos, como son los campos de acción, el radio de influencia, los días de la semana. También debemos de conocer los horarios operativos, los periodos anuales, comportamientos de datos macro, las correlaciones. Es decir, debemos de entrar y debemos de conocer también un poquito la historia de los mercados y debemos de conocer un poquito esos números históricos que nos marcan los productos que vamos a operar. No podemos entrar a negociar en el euro dólar sin conocer su historia. No podemos empezar a negociar el DAX Etra alemán sin conocer un poquito qué números va marcando día a día, semana a semana y año tras año. Debemos de conocer lo que denominamos campos de acción. Si yo mañana voy a entrar a operar el euro dólar y no sé que el euro dólar tiene una media histórica de 100 puntos, más o menos, estoy entrando al mercado sin conocer un campo de acción. Y entrar al mercado sin conocer un campo de acción es entrar con los ojos vendados totalmente. Es otra herramienta imprescindible. Debemos de conocer, aparte de un campo de acción, debemos de conocer también los radios de influencia que tiene esa cotización. ¿Dónde gira un euro dólar? ¿Por qué gira un euro dólar? ¿En torno a qué herramienta? ¿Cómo son esos giros y cómo se generan los radios de influencia? Dependiendo si son precios de apertura, dependiendo si son congestiones históricas, dependiendo si son líneas de tendencia, en definitiva. Otra herramienta desde un punto de vista de comportamiento histórico también. Debemos de conocer, imprescindible, para poder desenvolvernos y para poder después plantearnos unas estrategias
que sean eficaces. Otra herramienta también, sobre todo para los operadores de corto plazo, sobre todo para los operadores intradiarios. Debemos de tener unas secuencias históricas, debemos de tener unos conocimientos históricos de cómo se mueven las cotizaciones los distintos días de la semana. No se piensen ni de lejos que el euro-dólar se mueve igual un lunes que un jueves, que un miércoles, que un viernes. Tiene unas pautas históricas que el operador debe de conocer al 100%, porque si no, ya estará entrando a operar en el mercado en condiciones mínimas operativas y en peores condiciones que otros operadores que sí conocen estas secuencias de mercado y estos movimientos históricos de las cotizaciones. Imprescindible saber cómo se mueve una cotización un lunes, cómo se mueve una cotización un martes, un miércoles, en definitiva. Como imprescindible también saber cómo se mueven las cotizaciones en las distintas sesiones operativas, en las 24 horas del día. No es lo mismo la sesión asiática que la europea, que la americana, que la zona muerta, como llamamos, a partir de las 17:00 GMT. Debemos de conocer esos movimientos. Debemos de ser muy conscientes que una estrategia que nos puede ser muy útil en sesión europea puede ser nefasta en sesión americana. O viceversa. Una estrategia que puede ser muy útil en sesión americana puede ser nefasta en sesión europea. Y debemos de conocer cuáles son las secuencias históricas. Como me decía un alumno hace un par de días. ¿Pero esto siempre es así? No, hombre, siempre no. Son secuencias históricas y estadísticas históricas. Luego puede ser que un día la sesión americana tenga condiciones de mercado de sesión europea y viceversa. La sesión europea tenga condiciones de sesión americana. Evidentemente, todos los días, de los 250 días operativos que tiene el año, todos los días no son fotografía, porque si fueran fotografía sería muy fácil operar en los mercados. Pero hay unas estadísticas históricas que nos marcan unos movimientos repetitivos y fractales y debemos de conocerlo. Sin tener estos conocimientos no vamos a configurar una estrategia. Sin conocer los movimientos que tiene los distintos meses del año una cotización, el mes de agosto, ahora que vamos a entrar en fechas navideñas, en los días navideños no tiene nada que ver las condiciones de mercado con el mes de febrero o con mediados del mes de abril. No tiene que ver nada. ¿Por qué? Pues porque en Navidades los volúmenes disminuyen. Si disminuyen los volúmenes, tarde o temprano acaba incidiendo en el movimiento de las cotizaciones. Por poner un ejemplo, entre otros muchos que podríamos poner. Es decir, debemos de conocer cómo se mueve a lo largo del año esa cotización y no se mueve igual en el mes de agosto que en el mes de abril. Históricamente hay unos estudios que así lo revelan. El mes de agosto es más pausado, el mes de abril es más movido, históricamente. Pero debemos de conocer esas estadísticas históricas y debemos de luego implementarlas como herramientas a nuestras estrategias operativas. También otra herramienta que debemos implementar es el conocimiento del impacto que tienen las cotizaciones en un momento de un dato macroeconómico importante. Un euro-dólar no se mueve 500 puntos en un dato de empleo de Estados Unidos, en los primeros impactos, porque históricamente no se ha movido nunca 500 puntos en un primer impacto en un dato de empleo de Estados Unidos. Pero sí hay una media que en un primer impacto se mueve, que es de 50, 60 puntos. Bueno, pues tenemos que conocer qué producto estoy operando. El IBEX 35, debo de conocer cómo reacciona el IBEX 35 a un dato importante en España, el Producto Interior Bruto, por ejemplo. ¿Cuánto suele generar ese movimiento brusco de los primeros impactos? ¿Cómo puedo protegerme de ello? Es otra herramienta imprescindible, el conocimiento de estos impactos sobre las cotizaciones. También, otra herramienta imprescindible en una estrategia operativa, conocer un poquito las correlaciones que tienen distintos productos a la hora de operar. Por ejemplo, aquí tenemos el dólar-yen con el DAX-Etra alemán. Son unos movimientos que si no son idénticos, son muy parecidos, ¿no? Los dos al alza en el mismo espacio de tiempo. Los cruces con el yen, ¿vale? Siempre están muy correlacionados con los índices bursátiles por el valor, refugio, riesgo de ambos productos.
También debemos de conocer un poquito de esas correlaciones históricas para luego saber si el producto que estoy operando tiene alguna correlación y puedo implementar esos conocimientos a la hora de operar dentro de los mercados de renta variable. En definitiva, que dentro de esta sesión que hemos dedicado a no es lo mismo una herramienta que una estrategia, ¿de acuerdo? Tenemos que llegar a un punto final donde nuestra misión es colocar la herramienta dentro de una estructura operativa adecuada, como en este puzzle. Hay una herramienta final que nosotros hemos colocado, es la herramienta que tenemos en el centro de la diapositiva. Todas las demás piezas son herramientas que forman parte de una estrategia global, donde hay una herramienta que al final la hemos colocado en último lugar y que ha sido la que nos ha marcado la estructura y la estrategia concreta para después aplicarla en los productos que nosotros estemos operando. Bien, el moderador me está comunicando que la sesión debe de acabar. Pues lo siento mucho por quienes han realizado alguna pregunta, de acuerdo, porque tenemos que terminar. Daros las gracias, como siempre, por haber estado aquí un día más a través de FX Street, desde Forex Índices. En Forex Índices estamos para atenderles. Les paso el link de nuestra página web. En la parte superior de nuestra web encontrarán las vías de contacto por si ustedes quieren ponerse en contacto con el equipo de Forex Índices. Nuestros planes de negocio y de enseñanza para el año 2016 están ya listos. Si quieren reservar plaza, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Darle las gracias, como siempre, a FX Street por permitirnos este espacio. Es un placer siempre colaborar con ellos. Y a los asistentes, gracias, gracias y muchas gracias. En Forex Índices estamos para atenderlos.